Bon dia, Corunya, bon dia, Galícia. Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí amb vosaltres. És un plaer estar aquí amb vosaltres perquè a Corunya i a Galícia em sento, de veritat, de tot cor, com si estigués a casa. Moltes gràcies. Antes de empezar, quería daros las gracias a todas y a todos los que estáis aquí en este día tan maravilloso y tan emocionante, a todos los que nos acompañan aquí sobre el escenario, pero quería también dar las gracias especiales a Luca, porque como ella decía, todavía no somos suficientes mujeres en los lugares de visibilidad y de decisión política, ni tampoco en este escenario. Y el cambio y el país justo que estamos construyendo, que es un proceso, por supuesto, pero tenemos que ser muy conscientes todos y todas nosotros que en muchos temas nos queda mucho y desde luego el cambio que queremos y el país justo será feminista y será con sus mujeres o no será. Porque las mujeres estamos. Estamos traduciendo, por ejemplo. Eran dos mujeres, dos compañeras, quienes hoy han tenido la gran amabilidad de madrugar y venirnos a recoger al aeropuerto. Las mujeres están por todas partes haciendo un montón de trabajos invisibles. Solo falta que estén más mujeres aquí sobre el escenario. Alguien se podría preguntar, ¿qué hace la alcaldesa de Barcelona en la campaña galega? ¿Qué se le ha perdido a la alcaldesa de Barcelona en la campaña galega? Pues os podría decir muchas cosas, pero os voy a decir un par. Como hada ciudadana, vengo, una vez más, como tantas otras veces, a escuchar y aprender del pueblo galego, que tantas veces se ha movilizado generosa y heroicamente en la defensa de su tierra y de sus gentes, como lo hicisteis, diciendo nunca más al chapapote y a la corrupción, como lo hacéis cada verano, este último verano, apagando fuegos de incendios criminales y especulativos, como lo hicisteis el 15M, como lo hacéis ahora para dignificar vuestras instituciones. Muchas gracias y un placer poder venir aquí a compartir un trocito de vuestro recorrido y aprender con vosotros y con vosotras. Pero también quiero decir que estoy aquí no solo como hada ciudadana, sino como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña. Estoy aquí porque quiero transmitiros un abrazo fraterno y sincero del pueblo catalán al pueblo galego. Y estoy aquí porque Galicia, el próximo 25 de septiembre, se juega su presente y su futuro, pero también es clave para frenar al indigno y al corrupto Partido Popular, que tanto amenaza derechos y libertades en todos los pueblos y territorios del Estado. Pero sobre todo estoy aquí por fraternidad sincera, por fraternidad de la de verdad, de la de abajo, de la que construye la gente. Porque podríamos decir, yo no soy orgánicamente de En Marea, no compartimos partido, ¿no? Eso en las campañas es lo habitual, que de los del mismo partido se van a visitar los unos a los otros. Yo no soy de En Marea, soy de Barcelona en Comú. Y sin embargo, compartimos algo muchísimo más importante que una sigla o que un partido. Compartimos anhelo sincero, profundo, convencido de libertad y de cambio, de dignidad. Compartimos procesos de empoderamiento ciudadano que han venido no a cambiar las siglas que llegan al poder, sino a cambiar realmente las cosas desde abajo, no solo para la gente, sino con la gente. Es la fraternidad sincera, no retórica, sino la fraternidad sincera entre pueblos de un Estado que es plurinacional, de hecho, pero que ahora tiene que serlo también de derecho. Y estamos aquí, no nos engañemos,
Estamos aquí para mucha gente que nunca habíamos participado en partidos políticos, le pasa también a Chulio, ¿no? Y a unos cuantos de los que estamos aquí, nunca habíamos estado en un partido político, no nos habíamos planteado estar en las instituciones y en los 2 últimos años no solo nos presentamos a unas elecciones, no solo las ganamos y algunos somos alcaldes y alcaldesas, sino que llevamos un año donde hemos perdido la cuenta de las campañas electorales que estamos haciendo. No es fácil, digámoslo, para la gente común, para la gente que hace este proceso por convicción y sin muchos recursos, no es fácil. Y hacer un proceso de tantas elecciones en solo un año es desgastante y cansa a la gente, que suficiente cansada está ya de tener que batallar cada día para llegar a final de mes por culpa de sus políticas de miseria, como para encima tener que estar elección tras elección. Y encima asistimos a una escena de esperpento, de bloqueo en el Congreso de los Diputados que hace que la cosa se dilate y en realidad parece una estrategia de desgaste, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos siempre, ¿a quién le interesa que nos cansemos? ¿A quién le interesa que nos deprimamos? ¿A quién le interesa que pensemos que al final todos van a ser iguales, nada va a cambiar y por lo tanto, malo por conocido, ya teníamos el de antes? ¿A quién le interesa? A los que siempre han mandado y a los que quieren que nada cambie. Por lo tanto, más que nunca, nada de deprimirse, nada de desilusionarse, porque de verdad que nos va la vida presente y futura y también la de nuestros hijos. Pero no solo por eso. Pero no solo no vale deprimirse por lo mucho que está en juego, sino porque también tenemos que saber alzar la vista, mirar de dónde venimos, quiénes éramos y todo lo enorme que hemos conseguido construir en tan poco tiempo. ¿Quién nos lo iba a decir hace solo 2 años? Que íbamos a acabar con el maldito bipartidismo que parecía una condena que no iba a terminarse nunca jamás, que íbamos a asistir a la fin, a la crisis de un régimen, de una transición mal hecha, de una dictadura donde no se hizo justicia ni memoria histórica y que está pendiente porque los muertos siguen en las cunetas y son nuestros muertos, que tendríamos los ayuntamientos del cambio, que Chulio, Martiño, Jorge serían alcaldes, que yo sería alcaldesa, ¿quién me lo iba a decir? ¿Y quién nos lo iba a decir? Que en Galicia, En Marea, está en condiciones de disputar la presidencia al Partido Popular. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a ellos? Están que todavía no se lo creen. Así que tenemos que saber que efectivamente nadie dijo que iba a ser fácil. Hay mucho en juego y quienes siempre han mandado en las instituciones y fuera de ellas, desde luego no se van a dejar sacar su pastel tan fácilmente. Por lo tanto, nadie dijo que sería fácil. Y habrá momentos de desgaste y habrá momentos complicados, pero por favor sepamos ver lo que está en juego y sepamos ver lo que juntos y juntas, cuando decidimos que sí se podía, hemos empezado a construir. Ese es nuestro tesoro y no nos lo dejemos nunca arrebatar. Entre muchas otras cosas que se están haciendo, porque luego finalmente, ¿no?, podría decir mucha gente, sobre todo, que pueda ver estas palabras desde su televisor, desde casa, podría decir, estoy harta de tantos discursos, de tantas palabras y que no cambien las cosas más urgentes, ¿no? Porque una cosa es lo que acaba siendo titular en los medios de comunicación y otra cosa es el día a día de la gente. Pero, por ejemplo, humildemente, sabiendo que todavía queda mucho por hacer y que no podemos ser autocomplacientes, os puedo decir que esta misma semana en Barcelona hemos hecho realidad un proceso que estamos haciendo muchos ayuntamientos del cambio, como son los presupuestos abiertos. En Barcelona ahora ya se puede consultar todas y cada una de las casi 50.000 facturas del 2015 del Ayuntamiento de Barcelona. Algo tan sencillo de hacer, tan sencillo, pero que ningún gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular o de Convergència i Unió no había querido hacer nunca. Pero no solo estamos avanzando en transparencia, estamos cambiando la contratación pública, poniendo cláusulas sociales, obligando a que todas las empresas que quieran trabajar con nuestros ayuntamientos tengan que cumplir con los convenios laborales de los trabajadores para acabar con la precariedad.
Estamos promoviendo la economía social y cooperativa. Estamos cambiando las cláusulas para favorecer a la pequeña y mediana empresa y que no sean siempre las mismas grandes multinacionales las que acaparen todos los contratos públicos. Estamos poniendo cláusulas para decir que ninguna empresa que opere en paraísos fiscales trabajará con nuestro ayuntamiento. Eso, entre muchas otras cosas. Estamos haciendo un plan de rescate ciudadano. Desde que llegamos inmediatamente, lo dijimos, la prioridad, las personas. Hemos triplicado becas comedor. ¿Y sabéis qué significa triplicar becas comedor? No solo que todos los niños y niñas de Barcelona tienen garantizada la comida en la escuela. Lo que es emocionante es que luego te venga una maestra por la calle y te diga: gracias a las becas comedor se ha reducido el absentismo escolar. Y muchos más niños y niñas, especialmente los más pobres, los que más lo necesitan, ahora vienen a la escuela cuando antes no venían. Eso te pone la piel de gallina y le da sentido a todo. O cuando amplías algo tan sencillo, amplías las ayudas al alquiler, porque de forma incomprensible antes en Barcelona no sabemos por qué daban ayudas al alquiler solo a quienes tenían ya unos ingresos medios. Y a quien no tenía ingresos no les daban ayudas al alquiler. Nosotros llegamos, ampliamos las ayudas y las damos a todo el mundo. Y el otro día también me paró por la calle una mujer y me dijo: tengo una amiga que se tenía que ir de Barcelona porque le habían subido el alquiler y gracias a estas ayudas se puede quedar en la ciudad y no se tiene que ir. Esto es lo que cambia la vida y transforma las prioridades reales en la administración pública. No lo veréis en los titulares, ni las becas comedor, ni las ayudas al alquiler. No los veréis abriendo los telediarios, pero que sepáis que eso es lo que se está construyendo en el día a día. Esta semana también anunciábamos, en 7 meses, con un nuevo servicio que hemos creado de emergencia, hemos parado 1.500 desahucios en Barcelona. Eso significa 4.000 personas. 4.000 personas que se iban a la calle no se han ido a la calle. Que es un 150% más de lo que se había hecho en 7 meses del gobierno anterior. O en pobreza energética, le hemos dicho a Endesa que se acabó con los cortes a la gente más vulnerable cuando tienen beneficios multimillonarios, que se acabó y que les pondremos sanciones. Pero mejor que eso, hemos empezado a trabajar en la construcción de un operador energético municipal, porque queremos soberanía, porque queremos recuperar los bienes comunes, como el agua, la energía, la tierra, la vivienda, que son de todos y de todas, que no deben ser para especular, que deben ser para la gente, y las estamos recuperando con la gente, para la gente. Pero tened una cosa muy clara y voy terminando. Todo esto que estamos haciendo en Barcelona, por ejemplo, que es donde yo puedo hablar más porque lo conozco más, todo esto no podríamos hacerlo solos y solas. Yo tengo que aprovechar una vez más, y lo hemos hecho en otras ocasiones, pero de verdad que no es porque seamos unos cursis, sino que es porque es una realidad práctica, concreta y demostrable. Yo también le tengo que dar muchísimas gracias a Chulio de A Coruña, a Martiño en Santiago, a Jorge en Ferrol, a Manuela en Madrid, a Joan en Valencia, a Pedro en Zaragoza, a Kichi en Cádiz, a Dolors en Badalona y a tantas y tantas personas y a toda la gente que acompaña a estos alcaldes y alcaldesas para hacer realidad lo que era imprescindible. Porque hay que tejer redes de personas, de ciudades y de pueblos, porque solas no podremos, pero con amigos y con amigas estamos demostrando que sí se puede. Y el próximo 25 de septiembre se tiene que poder también en Galicia, por supuesto que se tiene que poder. Galicia, tenéis la enorme responsabilidad no solo de pelear por vuestro pueblo, por vuestra tierra, por vuestra gente, sino que tenéis que enviar también un mensaje muy importante a los pueblos del Estado, que os estaremos escuchando, siguiendo y acompañando. Tenéis que gritar fuerte el domingo con miles y miles de votos que hay marea, que hay una marea imparable ciudadana valiente, que no se resigna, que hay una marea imparable ciudadana honrada, dispuesta a trabajar y a esforzarse para hacer frente y para erradicar la cultura del pelotazo y de la corrupción, que hay una marea ciudadana imparable, orgullosa de su lengua, de su cultura, de su historia, de sus raíces profundas y al mismo tiempo universales, que hay marea ciudadana imparable cargada de esperanza,
porque sí se puede, porque se tiene que poder, porque ya estamos pudiendo, porque lo estamos demostrando. Y cito a un poeta de vuestra tierra, Manuel Antonio. E cazaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Vuestra ilusión, nuestra ilusión. Muchísimas gracias, Galicia. Gracias, fuerza, ilusión. Os queremos. ¡Vamos! Y de toda esta gente buena y de toda esta gente valiente, un placer y un honor poder presentaros ahora al hombre honrado y valiente y comprometido que ha decidido dar el paso al frente y hacer posible disputarle la presidencia al Partido Popular. Luis.